Estados Unidos empezó de forma quirúrgica, desplegando bombarderos furtivos B-2 Spirit para eliminar nodos clave en Irán. Luego, mandó a los B-52 para devastar a Irán con golpes de mazo. Los siguientes son los B-1. Los pilotos estadounidenses de B-1 realizaron un ataque increíble contra Irán que seguramente será estudiado en escuelas militares de pilotos. Este es el golpe final, y pegó tan duro que el régimen en colapso de Irán nunca se va a recuperar. Estados Unidos declaró: "Olviden el sigilo, entramos en destrucción total". Según la revista Air and Space Forces, la llegada de bombarderos B-1 a Irán significa que Estados Unidos no tiene intención de terminar su campaña de ataques devastadores contra el país y su régimen despótico. Eso lo confirmó el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, quien dijo el 2 de marzo que este trabajo apenas está comenzando y continuará, al hablar con reporteros en el Pentágono. Y sí, continuó, pues Estados Unidos lanzó bombarderos B-1 sobre Irán poco después de enviar B-2 para atacar instalaciones clave de mando y control. Estos B-1 tuvieron que hacer viajes largos. Como los B-2 previos, los B-1 volaron más de 30 horas para llegar a Irán, en medio de la negativa del Reino Unido a permitir que Estados Unidos use las bases clave de Ralph Fairford y Diego García, esta última en el Océano Índico. Y le habría dado a los pilotos estadounidenses de B-1 la oportunidad de aterrizar, reabastecerse de combustible y prepararse para sus ataques. Desde entonces, esta situación ha cambiado, y lo vamos a abordar más adelante en el video, pero para la primera oleada de ataques, los pilotos de B-1 demostraron que no necesitaban la ayuda de nadie para cumplir la misión. Más de 30 horas de vuelo no detuvieron a los pilotos estadounidenses, quienes siguieron el trabajo de sus compatriotas en los B-2 con un bombardeo que devastó Irán. Así que surge la pregunta obvia: ¿qué hicieron en realidad los bombarderos B-1 en Irán? Participaron en una campaña en la que, según la revista Air and Space Forces, Estados Unidos atacó más de 1.250 objetivos durante las primeras 48 horas del conflicto. Y su papel fue simple: entregar una asombrosa carga útil de 74.000 libras en el corazón de Irán. Según la revista, Estados Unidos envió 3 B-1 a Irán para atacar sitios de misiles iraníes, junto con aún más centros de mando y control, o C-2 que Irán necesita mantener operativos si quiere coordinar algo que siquiera se parezca a una guerra contra Estados Unidos. La infraestructura de misiles balísticos de Irán fue clave en los ataques de los B-1. Te explicaré por qué en unos minutos. Primero, hablemos de cargas útiles de 74.000 libras. Multiplica eso por 3, por la cantidad de B-1 que Estados Unidos envió a Irán, y te da un máximo de locura: 222.000 libras de furia explosiva entregadas a Irán en una sola misión. Y furia es la palabra correcta, tanto para la operación de Estados Unidos, que se ha llamado Operación Furia Épica, como para lo que el bombardero B-1 puede cargar en sus bahías. No sabemos exactamente qué armas usaron los B-1 de Estados Unidos en Irán, pero sus pilotos tenían muchas opciones, ya que casi todo lo que lanzan puede destruir un objetivo. En cuanto a bombas estándar, un B-1 puede cargarse con hasta 84 bombas tontas, Mark 82 cada una, de las cuales pesa 500 libras. La aeronave también puede llevar 24 bombas de propósito general, Mark 84 cada una, con un peso de 2.000 libras. El bombardero también puede cargar las Mark 62 de 500 libras y las minas navales Mark 65, aunque parece poco probable que estas últimas se hayan usado en las salidas del B-1 en Irán. En cuanto a las otras bombas, las 3 son posibles, aunque requerirían que los B-1 volaran casi directamente sobre los objetivos, lo que podría poner a los bombarderos al alcance de las defensas aéreas de Irán. Aunque las defensas quedaron muy dañadas por los bombardeos de los B-2 y B-52 de Estados Unidos, la posibilidad de que Irán derribara un B-1 probablemente evitó que los bombarderos volaran directo sobre sus objetivos. Estados Unidos probablemente usaría los B-1 para atacar a distancia y destruir instalaciones de misiles y centros de mando y control en Irán, sin necesidad de volar directo. Como señala la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el B-1 puede cargarse con 24 municiones de ataque directo conjunto, GBU-30 y uno de 2.000 libras, o Cojonta IM. Como alternativa, puede llevar hasta 15 GBU-38 JDAM de 500 libras o hasta 24 misiles conjuntos aire-tierra de ataque a distancia, AGM-158A, y es el uso del término ataque a distancia en el nombre de ese último misil lo que te da una pista de cómo Estados Unidos usó sus B-1. Estados Unidos envió su trío de bombarderos a Irán para lanzar sus cargas útiles desde una distancia segura, en vez de enviarlos directamente sobre los objetivos que quería atacar. Miles de libras de bombas y misiles
destruyeron los centros de mando y control e instalaciones de misiles de Irán, reduciéndolos a cráteres humeantes tras ser atacados por un enemigo invisible. National Security Journal da algunos detalles más sobre la operación en sí. Dice que el trío de bombarderos B-1 voló misiones de ida y vuelta desde el territorio continental de Estados Unidos. Fueron apoyados por aviones cisterna de reabastecimiento estadounidenses que volaban sobre el Océano Atlántico y el Mediterráneo, lo que les permitió mantenerse en el aire sin aterrizar en ninguna base para recargar combustible. Después, los B-1 llegaron como ninjas voladores y cumplieron su misión. Entraron en el espacio aéreo iraní, lanzaron bombas y misiles y regresaron a casa usando posiblemente los mismos aviones cisterna para volver a Estados Unidos. Estas salidas fueron posibles por las incursiones previas de los B-2, como señala el diario al comparar al B-2 con el B-1. Si el B-2 puede acercarse más a objetivos fuertemente defendidos, el B-1B debe operar tras la degradación de defensas aéreas o evitar zonas densamente defendidas, según el medio. Por eso, las municiones de ataque a distancia son lo más probable para el B-1. La batalla aérea tomó forma. Estados Unidos sacó provecho de eso con sus bombarderos B-1. Los bombarderos sirvieron como una plataforma de lanzamiento de alta capacidad, según el National Security Journal. Tras los ataques de penetración de los B-2, los B-1 siguieron con ataques de precisión desde lejos, ya que las defensas aéreas de Irán estaban tan dañadas que el sigilo dejó de ser necesario. Estados Unidos todavía tiene que tener cuidado, por supuesto, por eso no está usando sus bombarderos en incursiones de bombardeo más tradicionales. Estados Unidos ha moldeado el campo de batalla con una estrategia ingeniosa, usando bombarderos por capas para superar las defensas aéreas por capas de Irán. La cebolla iraní ya fue pelada. Solo quedan las lágrimas del régimen destruido. Volvamos a los objetivos que atacó Estados Unidos con sus B-1. Iran International confirma que los bombardeos estadounidenses del 2 de marzo destruyeron sitios de misiles balísticos en superficie y los centros C-2 mencionados. Quédate, pronto explicaremos por qué esto importa para el futuro de la guerra. TVN Israel explica un poco más, señalando que, tras el ataque del B-1, se causaron daños en algunas de las instalaciones clave de Irán. Se reportaron fuertes explosiones cerca de la instalación nuclear y la base de la Fuerza Aérea en el centro de Isfahán, Irán. El mismo medio confirma que Estados Unidos ha atacado sitios de misiles balísticos y centros C-2 de Irán con bombarderos B-1 como parte de su estrategia. Lo que Estados Unidos e Israel han desatado contra Irán ya es grave para el régimen iraní. Sin embargo, las cosas se van a poner muchísimo peor para Irán. Pero antes de llegar a eso, estás viendo The Military Show. Si todavía no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para darle al botón, para que siempre te mantengas un paso adelante. ¿Ya viste cómo Estados Unidos usó bombarderos B-1 para devastar Irán? Esta estrategia es importante por varias razones para lo que sigue. Empezando por los centros C-2 destruidos, perderlos es un golpe enorme para Irán. Un centro C-2 es cualquier ubicación central donde los comandantes pueden reunirse para dirigir las operaciones. Desde estos centros, se ordena a tropas en tierra y recursos navales, aéreos y de misiles. Piénsalos como el cerebro de toda una operación en tiempos de guerra. Sin C2, el cerebro se desconecta del cuerpo. Si ahorita mismo se te cayera el cerebro de la cabeza, tu cuerpo no podría hacer nada. Estarías muerto. Eso es lo que Estados Unidos le hizo a Irán al atacar centros de C2. Ni siquiera se están formulando órdenes, y mucho menos se están enviando, porque Irán ha perdido su C2. Esto también afecta la capacidad de Irán para monitorear el campo de batalla. Por ejemplo, es difícil lanzar ataques con drones y misiles contra activos navales de Estados Unidos cuando la infraestructura que existía para observar esos activos ha desaparecido. Lo que hemos visto aquí, y los B-1 han jugado un papel crucial, es que todo lo que está detrás de escena de la postura militar de Irán está siendo desmantelado por Estados Unidos en cuestión de días, y ya estamos viendo los resultados. Más allá de la pérdida de sus centros de mando y control, Irán también está batallando para lidiar con el hecho de que los bombarderos B-1 de Estados Unidos han destruido muchos de sus sitios de lanzamiento de misiles balísticos. Combina las dos cosas y obtienes menos lanzamientos de misiles por parte de Irán. Según un reporte de la BBC del 4 de marzo, Irán ha logrado lanzar 571 misiles y 1.391 drones desde el inicio de la guerra. Eso presenta un problema por sí mismo en el frente de las reservas de misiles, como veremos en un momento. Sin embargo, Kane dijo el 4 de marzo que los lanzamientos de misiles balísticos de Irán ya habían bajado 86% en comparación con el primer día del conflicto y habían caído 23% tan solo entre el 3 y el 4 de marzo. Añade una caída del 73% en lanzamientos de drones y notarás los efectos de la estrategia de los B-1.
Elimina el mando y control y los lanzamientos de misiles no se pueden coordinar. Destruye las bases y los lanzadores de misiles, y los ataques con misiles no van a ocurrir, incluso si Irán logra volver a poner en funcionamiento sus C-2. El Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, (INSA), pone otro obstáculo para Irán. El 5 de marzo comparó la situación actual de Irán con lo que hizo en la guerra de 12 días con Israel en 2025. Con EU e Israel destruyendo el 75% de la capacidad de lanzamiento de Irán, el régimen ya no puede realizar andanadas sostenidas y masivas. Irán aún puede realizar ataques limitados, pero cada uno reduce su fuerza de lanzadores y obliga a que los siguientes sean más pequeños, dice INSA. Respalda esta afirmación con cifras que sugieren que Irán ha perdido hasta el 73% de sus misiles balísticos de alcance medio, hasta el 52% de sus misiles balísticos de corto alcance y el 75% de los lanzadores ya mencionado. A Irán le dieron un combo 1-2. El ataque de Estados Unidos e Israel ha hecho que Irán gaste muchos misiles sin lograr resultados. A medida que más lanzadores sean destruidos, primero por los B-1 y luego por otros, Irán solo podrá hacer lanzamientos limitados, incluso si reconstruye sus reservas. Estados Unidos actuó de forma brillante, y no es el único reto que Irán enfrenta mientras la guerra avanza. Vendrán más B-1 y pronto lo sabrás. Cuando lleguen, junto con otros bombarderos y cazas de Estados Unidos, operarán con aún más impunidad sobre Irán que antes. National Security Journal afirma que Estados Unidos ya tiene superioridad aérea sobre Irán. Pero según The Hill, esa superioridad se ha transformado en supremacía. El medio cita a David Petraeus, exdirector de la CIA y excomandante del Comando Central de Estados Unidos. Bueno, lo que parece es que ahora tenemos la capacidad de volar no solo cazabombarderos furtivos, los F-35 y los bombarderos furtivos B-2, sino también los verdaderos caballos de batalla que pueden cargar enormes cargas útiles, los B-52 y los B-1. Petraeus le dijo al medio, antes de agregar, en realidad, en este momento no nos preocupa la defensa aérea y balística de Irán. Mientras te mantengas por encima del alcance de las ametralladoras pesadas, eso significa que de verdad puedes soltar todo. Por encima del alcance de las ametralladoras pesadas. Si ese es el caso, entonces significa que cualquier defensa antiaérea basada en misiles que tuviera Irán ha quedado obsoleta. Se ha logrado la supremacía aérea, prácticamente cualquier cosa que pueda volar por encima de unos cuantos miles de pies, lo cual abarca a todos los bombarderos y cazas que Estados Unidos podría querer emplear contra Irán. Las cuentas de misiles están a favor de Estados Unidos, ya que Irán se ha visto degradado al punto de que solo puede llevar a cabo ataques aislados y no puede defenderse contra la represalia que esos ataques provocan. Los B-1 de Estados Unidos tuvieron un papel clave en crear esta situación. Como dijimos, probablemente estos bombarderos seguirán presentes en el teatro iraní. Quizá recuerdes que el primer trío de bombarderos B-1 de Estados Unidos tuvo que hacer largos viajes de ida y vuelta porque el Reino Unido no permitió acceso a bases militares clave. Eso ya cambió. El 1 de marzo, Keir Starmer se echó para atrás y decidió que, en realidad sí, el Reino Unido va a dar acceso. La decisión se tomó tras el ataque de Irán con un dron a una base del Reino Unido en Chipre, involucrando al Reino Unido como apoyo en el conflicto. Estados Unidos no ha sido precisamente magnánimo con este cambio de postura, probablemente sintiendo que el Reino Unido le dio un golpe desde el principio al no permitirle acceder a las bases en primer lugar. Para Estados Unidos, esta falta de acceso aumentó el riesgo para sus bombarderos B-1. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente a Starmer, diciendo que ahora quiere unirse a guerras que ya ganamos. Se sugiere que el Reino Unido podría enviar portaaviones al Golfo Pérsico, lo que provocó otro regaño de Trump. El presidente de Estados Unidos escribió en Truth Social: el Reino Unido, antes nuestro mayor aliado, por fin considera enviar 2 portaaviones a Medio Oriente. Bien, primer ministro Starmer, ya no los necesitamos, pero los recordaremos. Sin embargo, lo que parece ser una división que se está formando entre Estados Unidos y el Reino Unido podría, en cambio, ser puro teatro de parte de Trump. ¿Cómo lo sabemos? El 7 de marzo, The Guardian informó que 4 bombarderos B-1 aterrizaron en la base RAF Fairford, una de las 2 que Reino Unido prohibió usar a Estados Unidos en los ataques iniciales con B-1. Probablemente estos bombarderos hacen escala para cargar combustible antes de ir a Diego García y lanzar más ataques. Cuando terminen los ataques, los B-1 regresarán al Reino Unido para recargar y reabastecerse antes de volver a salir. Lo del 2 de marzo fue solo una probadita. Lo que viene va a ser mucho peor para Irán, porque Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido, pronto va a estar en posición de mandar B-1 a Irán una y otra vez en periodos de tiempo muy cortos. Ten en cuenta que este es un Irán
al que ya lo están acribillando con ataques. Para el 6 de marzo, Breaking Defense reportaba que Estados Unidos decía haber atacado 3.000 objetivos, incluyendo 43 buques de guerra de Irán. Estados Unidos está despojando gradualmente a Irán de todo lo que lo haría una amenaza militar. La llegada de bombarderos B-1 al Reino Unido refuerza la ofensiva constante que Estados Unidos busca contra Irán. Lo que quede del régimen de Irán va a estar buscando una salida. Parece que Estados Unidos no va a ofrecer una. Según CNN, Trump ya dijo que no se va a hacer ningún acuerdo con Irán hasta que el régimen del país ofrezca una rendición incondicional a Estados Unidos. Eso todavía no pasa. Aunque Trump dice que Irán se rindió ante sus vecinos de Medio Oriente, no parece ser así. Ahora, Trump afirma que Estados Unidos se está preparando para golpear muy duro a Irán con ataques que van a incluir zonas y grupos de personas que todavía no han sido atacados. No parece coincidencia que Estados Unidos enviara sus B-1 a la RAF Fairford mientras Trump lanza amenazas. Estados Unidos quiere tener sus bombarderos listos para despegar de nuevo en cuanto se dé la orden, e Irán va a enfrentar un mundo de dolor extra, más allá de lo que ya ha vivido, cuando se suelten los B-1 por segunda ronda. Sin que se le ofrezcan salidas que puedan preservar su régimen, Irán está tratando de ampliar la guerra, y al hacerlo, se está disparando en el pie que está conectado a un cuerpo ya muy golpeado. Mencionamos antes que Irán ha lanzado como unos 500 misiles y más de 1.000 drones. La mayoría ha atacado a vecinos de Medio Oriente, no a barcos estadounidenses que rodean el país. Estos ataques muestran que Irán busca dominar Medio Oriente, incluso cuando su poder militar se desmorona. Como dijo Al Jazeera en un artículo del 7 de marzo, lo único que Irán está haciendo realmente con estos ataques es destruir las diminutas muestras de buena voluntad que le quedan con sus vecinos, de los cuales tendría que depender en gran medida para mediar el fin de las hostilidades si Estados Unidos pusiera esa opción sobre la mesa. Los estados del Golfo no querían involucrarse en la guerra, pero si Irán les dispara misiles y drones, Irán se llevará la peor parte de la respuesta, aunque la guerra la iniciaron Estados Unidos e Israel. Mientras tanto, los B-1 de Estados Unidos acechan. Ahora, con la posibilidad de usar bases del Reino Unido, esos B-1 se están preparando para una nueva ronda de ataques que podría ser todavía más destructiva que la anterior. Irán no podrá hacer nada. El golpe final podría llegar y cambiará el futuro de la región del Golfo. Actualmente, esto parece un conflicto que podría iniciar la Tercera Guerra Mundial, aunque depende de si Irán logra aliados dispuestos a luchar, además de sus recursos ya limitados. Existen otros conflictos que podrían detonar la Tercera Guerra Mundial, y en el video mostramos 5. Mira ese video para saber más y suscríbete a The Military Show para más análisis sobre las estrategias de Estados Unidos para paralizar a Irán. Gracias por vernos.